Las medidas del Banco Central de China son insuficientes para relanzar la economía. Es necesaria una política monetaria expansiva para contener las fragilidades financieras, frenar las presiones deflacionistas, estabilizar el endeudamiento y tranquilizar a los mercados. Esto lo dijo Wang Tao, quien es un analista chino de UBS, una firma consultora económica de China. Pero esta premisa que establece este analista tiene varios puntos que deben ser tratados a fondo para lograr entender qué sucede en la economía china y cómo puede afectar esto al resto del mundo. Pero primero y principal, como lo señala el diario El Universal de Venezuela, la última rebaja de los tipos de interés del Banco Central chino es bienvenida, pero el gobierno tiene que adoptar más medidas de apoyo y de reactivación presupuestaria para dinamizar la segunda economía mundial, según advierten los analistas. Es decir, fue una medida que a corto plazo dio resultados porque al recortarse los tipos de interés incentivas a los inversores a invertir, valga la redundancia, en una economía que no tiene tanto riesgo porque los tipos de interés no son tan altos y hay más probabilidades de que estos puedan tener una rentabilidad. Pero esto es una medida a corto plazo porque si bien atrae las inversiones y atrae las compras de bonos del extranjero a China, y esto puede hacer que la economía china se acelere y de esta forma aumentar las acciones y las cotizaciones en las bolsas de valores del mercado mundial, del mercado internacional, a largo plazo es necesaria una política que pueda hacer que la economía china se acelere y que se mantenga a lo largo del tiempo, que se mantenga estable y que no tambalee constantemente día tras día. Para ello se tiene que aplicar lo que mencionó este analista, pero no es tan fácil como parece. Una política monetaria expansiva para contener las fragilidades financieras implica inyectar más dinero a la economía, frenar las presiones deflacionistas, es decir, que haya deflación, que los precios caigan hasta el punto de que se pierda el valor, pero para ello se tiene que revalorizar la moneda. Si bien la medida de devaluar el yuan fue efectiva para independizarla del dólar y hacer que dependa más del mercado mundial, tiene que irse revalorizando para que de esta forma las presiones deflacionistas no puedan hacer que los precios pierdan valor, sino que vayan hacia el alza, no con tendencias inflacionarias, sino que la moneda tenga un valor propio y que pueda hacer que esta sea más independiente del dólar y tenga un valor que sea considerado por los mercados internacionales. También hay que estabilizar el endeudamiento, hacer que el gobierno pueda ir honrando sus pagos de deuda constantemente para de esa forma no caer en un default que pueda afectar más a su economía, y tranquilizar a los mercados significa no solamente tomar medidas a corto plazo que puedan hacer que las acciones aumenten, sino también aplicar medidas que puedan hacer que China asegure cotizaciones en la bolsa de valores para que los mercados puedan calmarse. Con respecto a esto, tras el descalabro de la bolsa de Shanghái que ha arrastrado al resto de las bolsas del mundo, el Banco Central chino presentó el martes un nuevo arsenal de medidas para apoyar la actividad económica y tratar de calmar la creciente preocupación sobre la desaceleración y los riesgos de contagio al resto del mundo, según informa la agencia AFP. Pero escuchen este dato: China representa en torno al 13% del PIB mundial, del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor monetario de la producción de bienes y servicios o mejor dicho, en este caso del resto del mundo, el Producto Interno Bruto del mundo, es decir, que el valor monetario de lo que produce en un año el mundo entero, tiene a China en un 13% dentro de esa totalidad. Es decir, que el valor monetario de todo lo que produce el mundo contiene un 13% de lo que China produce por su influencia en la economía mundial. Así de importante es la economía china, y con este dato podemos entender lo importante que es China en la economía mundial. El Banco Central de China ha reducido la tasa de interés en un cuarto de punto a 4,60%, su nivel más bajo, abaratando el precio del dinero, porque las tasas de interés se reducen y el yuan, por ende, tiende a irse devaluando tácitamente, y ha reducido las reservas obligatorias, es decir, al tener menos reservas, es menos el respaldo que tiene la moneda china en reservas, valga la redundancia, y son reservas obligatorias que se le exigen a cada banco, lo que supone en la práctica una inyección de liquidez al sistema, porque si se reducen las reservas y se disminuyen las tasas de interés, son mayores los capitales que pueden contenerse dentro de la economía sin que puedan
incurrir con cierta tendencia a la fuga y de esta forma darle mayor liquidez al sistema financiero para que el dinero pueda fluir y pueda ser más liquidable y tener mayor presencia a un corto plazo y más rápidamente que lo que o como se daba antes. Pero no ha convencido esto a los inversores. Las bolsas chinas se hundieron este miércoles un poco más y la volatilidad se adueñó de las asiáticas porque los precios bajaban constantemente y de golpe, al igual que de las europeas que al final cerraron en rojo pese a la buena marcha de Wall Street, que aumentó con un alza del 2% el día de hoy, por cierto. Es necesaria una política monetaria expansiva, pero la expansión monetaria por sí sola solo aportará un empujón limitado a la economía real, a menos que se combine con una política presupuestaria eficaz. Para entender esto, significa y es necesario comprender que una expansión monetaria no es solamente un empujón que se le da a la moneda para que pueda revalorizarse, sino que haya presupuesto para que los proyectos económicos del país puedan cumplirse, puedan llevarse a cabo y de esta forma hacer que se acelere la economía, tener un presupuesto eficaz para que de esa forma la economía aumente su producción, para que haya mayores posibilidades de atracción de inversiones. Pero para esto, para que se pueda aplicar una política presupuestaria eficaz, se debería, primero y principal, llevar a cabo la expansión monetaria y con esto o a través de esta medida que voy a mencionar se podría llevar a cabo esta acción, que es inyectar dinero de las reservas a los bancos para de esa forma darle más liquidez, hacer que la moneda tenga un valor mayor y expandir el uso interno del yuan dentro de China, pero también en los mercados mundiales. Y con respecto a la política presupuestaria, para tener mayor presupuesto, mayor o más cantidad de dinero, y de esa forma crear proyectos que incentiven y hagan que la economía china se acelere progresivamente, se deberían vender parte de las reservas de oro. China debería vender parte de su oro para obtener capitales que sirvan como aporte a una reforma presupuestaria, que se pueda reactivar el presupuesto. El crecimiento económico fue del 7.4% en 2014 en China, es un nivel más bajo en cerca de un cuarto de siglo antes de desacelerarse al 7% en los dos primeros trimestres del 2015. Pero China tiene tanta importancia en la economía mundial que un pequeño resbalón en ella significa que el comercio mundial, las exportaciones y las inversiones de países que dependen de convenios que tienen con China pueden caer, lo que afecta no drásticamente, pero sí en un porcentaje de aproximadamente un 7 o 5% a las economías que dependen de los convenios que tienen con China, como por ejemplo Venezuela, la inmensa relación que tiene Estados Unidos económicamente con China y para usted de contar.